Nos preguntan por qué elegimos a Joyce y particularmente por qué Los Muertos. Tiene que ver con afinidades y con gustos. Indudablemente, desde hace muchos años, aquellos que me conocen lo saben, Joyce es prácticamente mi autor favorito, entre otras razones porque es el gran innovador e insuperado innovador de la literatura del siglo XX y posiblemente hasta el momento del siglo XXI. Esta es una de las razones de la elección de Joyce. Pero además, Los Muertos. ¿Por qué Los Muertos? Es un relato que para aquel que no es angloparlante, es un relato lineal, es un estilo lineal, pero es Joyce al mismo tiempo en su más pura esencia. ¿En qué sentido su más pura esencia? El personaje Gabriel, primero es una historia de una gran intensidad emocional, profunda intensidad emocional como pocas veces se ha visto en un cuento. El personaje Gabriel tiene una revelación acerca de su mujer, pero fundamentalmente acerca de sí mismo. Llega a lo más profundo de su propio ser con esa revelación. Y todo esto, toda esta epifanía, se da en el marco de una fiesta que es cercana a Navidad y al Año Nuevo y que es posiblemente, desde ya no se dice exactamente, pero es posiblemente la fiesta de la Epifanía. Dijiste bien lo de la Epifanía. Respecto al emotivo hay que destacar que en ningún momento cae en el más mínimo sentimentalismo. De parte de Joyce, este cuento representa una reconciliación con su país, con el cual tiene muchas diferencias, pero al cual ama entrañablemente. Y a sus personajes también los ama entrañablemente, a pesar de notar todos sus defectos y limitaciones, incluso del personaje Gabriel, que se supone es Joyce. Representa una visión humilde de sí mismo, hasta Gabriel se ve a sí mismo como un personaje patético, no hay la menor pretenciosidad. No idealiza ni caracteriza sus personajes. No caricaturiza. Los personajes, los ama. En él hay no solo un realismo social muy bueno y muy acertado al Émile Zola, pero también un gran realismo emocional. Las emociones están representadas y descritas sin el menor sentimentalismo y con mucha precisión. A mí lo que me ha interesado especialmente es este manejo que él hace de personajes que en realidad son arquetipos. Alguien podría considerarlos estereotipos, pero no, son la sublimación del estereotipo. Son arquetipos, son la tía universal, es el borrachín universal, es el seductor universal y así. Por eso es tan fácil encontrar resonancias. Creo que cada lector de Los Muertos encuentra resonancias en la historia, resonancias personales en la historia. Me gusta esta frase que dijo Edna O'Brien, la gran escritora irlandesa que a su vez escribió una biografía de Joyce, que dice que Los Muertos es una historia que se lleva diariamente en la conciencia. Es una frase que creo que define muy bien el tema de los muertos o el impacto que tienen los muertos en cada uno. Otra pregunta que nos hacen, y eso me gustaría que lo charlásemos, es
¿por qué decidimos hacer esta traducción? Habiendo ya otras traducciones, incluso por alguien tan conspicuo como Cabrera Infante, aunque es una traducción que se hizo como hace 50 o 60 años, ¿no es cierto? Y nos preguntan eso, ¿cuál puede haber sido, cuál es nuestro aporte? ¿Qué es lo que consideramos que nosotros podíamos aportar en esta nueva traducción? Obviamente, si de cada obra importantísima se hiciera una sola traducción, habría pocas traducciones. Creímos que podíamos recrear mejor el espíritu de la obra, su espíritu poético, su ritmo, porque este es un cuento mezclado mucho con poesía, es como un poema muy largo. Reproducir la naturalidad, la familiaridad, con un uso particular de las herramientas gramaticales españolas, sobre cuyo uso nosotros tenemos teorías. Presentar mejor y con más naturalidad y sentido las muchas menciones de lugares, personajes históricos, instituciones, hechos, que de otro modo podrían decirle muy poco al lector hispanohablante. Todo esto era esencial para recrear la superhumanidad del cuento, evitando cualquier artificiosidad que la habría devaluado, la habría destruido. Sí, los retos, esa es otra de las ideas que se manejan. ¿Cuáles fueron nuestros retos? Por supuesto, y eso es el tema del agradecimiento a todos los trabajos anteriores que se han hecho sobre el cuento. Nosotros pudimos tener referencias que otros no tenían. Esto tenemos que agradecerlo. Y además nos vimos con retos específicos en el tema de indagar en la época. Por ejemplo, una de las indagaciones fue el sistema, pongo como ejemplo general, el sistema ferroviario de la época, los muebles que se usaban en la época, y así. De esto nos llevó tiempo, nos llevó situaciones de perplejidad y nos llevó a descubrimientos, que es decir, aprendimos haciendo esto. Y ha sido un trabajo de amor, ¿no es cierto? Que yo estoy encantada de haberlo hecho, y Cristóbal también. Es un labor of love, por dos personas que se quieren, se aman, sobre dos personas que se aman. La gente nos pregunta si va a haber otros proyectos, otros trabajos de traducción. ¿Y qué contestamos a eso? Antes de contestar eso, quiero hacer un agradecimiento a las John Gray Notes, sí, que nos dieron muchísimos recursos para traducir este cuento, y probablemente muchos más. Yo creo que lo que tiene que hacer cualquier persona antes de empezar ninguna traducción es ir a ver si ya hay algo en Gray Notes. Futuros proyectos. Bueno, sintiéndonos muy agrandados, podemos hablar del Ulises. Es un poco, no se excede, pero en fin, está ahí, lo vamos a atacar en algún momento. Otros proyectos son las traducciones de los demás cuentos de la colección Dubliners. En otro orden de cosas, bueno, por supuesto también tenemos que traducir tus cuentos y tu novela al inglés. O sea, no es solamente del inglés al español. Me gustaría traducir ciertos cuentos de Borges que ya han sido traducidos, pero que a mi juicio podrían ser mucho mejores todavía, entre ellos La noche cíclica y varios más. Bueno. Y también algunos cuentos, algunos poemas franceses que a mí me gustan muchísimo. Bueno, necesitamos 3 vidas para eso, pero bueno,
A ver, tenemos, personalmente yo tengo otros proyectos que tengo que terminar, tengo otros trabajos que se están haciendo que definitivamente que tengo que terminar. Ideas y deseos están ahí en el horizonte y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Básicamente lo que creo que decimos es, hay parejas que salen a bailar, hay parejas que salen a jugar al tenis, hay parejas que juegan a las cartas. Nosotros dos traducimos. Traduzcamos. Entonces eso pienso que de alguna manera vamos a volver a hacerlo.